Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir al ingeniero Ernesto Ellenthal, socio de SEG Ingeniería. Bueno, estaremos hablando de los combustibles, estaremos hablando del precio de la energía en nuestro país. Gracias por acompañarnos primero que nada, un gusto recibirte. Un placer estar acá y compartir algo de información en relación al uso eficiente de la energía, los costos de energía, cómo calentarnos en nuestras casas de una forma eficiente. Bienvenido. Bueno, la pregunta quedó planteada antes de la tanda. ¿Por qué es tan cara la electricidad en nuestro país, teniendo en cuenta que utilizamos recursos naturales y que tenemos una ventaja respecto a otras partes del mundo en donde termina siendo también más barata? ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, si querés empiezo por comparar el precio de la energía eléctrica en Uruguay comparado con los precios de la región. Dale. Y a partir de eso podemos conversar un poco más. Entonces, efectivamente, tal como es la percepción, Uruguay tiene tarifas eléctricas bastante caras. Y si nos comparamos con el barrio, Paraguay, Chile, Brasil, Argentina, digo algunos números de referencia, vamos a ver que en el caso de tarifas industriales no estamos tan mal, un poco más caros que los vecinos, pero no en una magnitud tan importante. La unidad que usamos es dólares por megavatio hora. Es una referencia pasada a dólares para poder compararnos con otro país. Claro. Un megavatio hora son 1000 kilowatt-hora, que es lo que te aparece en amarillo en la factura de UTE, pero es una referencia. Entonces, a nivel industrial, Uruguay está en 143 dólares por megavatio hora, lo sigue Chile con 119, Brasil con 118, Argentina con 85, muy barato, y Paraguay, absurdamente barato, en 38 dólares Bien. por megavatio hora. Impresionante. Son países que tienen subsidios muy grandes. Y... ahí está contemplado el subsidio que se le aporta, digamos, a nivel sí, gubernamental. Sí. Esto es lo que paga el usuario final con todos los impuestos que no pueda deducir. En el caso del IVA lo quitamos porque las industrias lo descuentan. Sí. ¿no? Bueno, ahí va, no es una diferencia tan drástica, pero bueno, termina siendo también importante y Uruguay lidera en precio. E impactan los costos, es a nivel industrial, porque es en definitiva lo que... Sí, y esto aplica también al sector servicios, ¿no? Claro. Sin duda. Hospitales, hoteles, shoppings, supermercados, ¿no? Entonces ahí estamos en el entorno de un 15% más caro que Brasil y Chile, que son los que tienen tarifas más racionales. En Argentina y Paraguay pasan cosas raras por las cuales los precios son extremadamente bajos. Cuando nos vamos a la tarifa residencial, la situación empeora, ahí sí estamos mucho más caros que la región y estamos en casi 300 dólares por megavatio hora, mientras que el que nos sigue es Brasil con 203 dólares por megavatio hora, Chile con 150 redondamente y tanto Paraguay y Argentina en el entorno de 50. O sea que tenemos 300 Uruguay, 200 Brasil, 150 Chile y Paraguay y Argentina en el entorno de 50. O sea que estamos... El doble de Chile. Un 50% más caro que Brasil, el doble que Chile y bastante más caro que Argentina. ¿Y esto está vinculado 100% con los subsidios o tienen que ver también con políticas de Estado? Bueno, la explicación de por qué tenemos tarifas tan caras es larga. También tengo que reconocer que es polémica. Cuando la gente de UTE ve esto dice, no, pero te estás olvidando que tenemos tarifas más baratas. Y es cierto, hay algunas tarifas que son más convenientes. Así que ya aprovecho a pasar un consejo a la gente que nos está escuchando, que efectivamente UTE en el sector residencial tiene 4 tarifas opcionales. Y si uno no elige bien la tarifa, a veces puede estar pagando 20, 30% más de lo que corresponde por la misma cantidad de energía. Así que consejo al que nos está mirando. Revisar un poco la tarifa que se tiene. tiene. Es difícil explicarlo ahora, necesitaríamos mucho tiempo, pero ante la duda llamen a Telegestiones de UTE, que tiene un muy buen servicio. Y pregunten, ¿estoy en la tarifa mejor para mi nivel de consumo? Y ahí los van a asesorar. Claro, pero bueno, cuando hablamos obviamente de las energías renovables, de que Uruguay es pionero en la materia en la región, bueno, de todo lo que hemos avanzado, ¿no? Con la energía eólica, bueno, la transformación energética a la que vamos, y no se ve reflejado en el precio de lo que pagamos cada uno en su casa. Entonces, por eso es que entra como la duda, ¿viste? Decís, hay algo que no me está cerrando del todo, pero bueno. Tiene que ver más con políticas. No te voy a poder dar una buena respuesta a tu pregunta. Sí te puedo dar información. Estamos caros. Esta tarifa en la cual hacemos la comparación nosotros es la que representa al 70% de los hogares uruguayos. Es cierto que hay tarifas un poco más baratas, averigüen, pero es, digamos, a nivel comparativo es lo más razonable usar esta tarifa más típica de Uruguay, ¿no? Estamos muy caros en Uruguay en todo, ¿no? En combustibles podemos ver la comparación y también somos los primeros en toda Latinoamérica de la nafta más cara, el segundo después de México en gasoil.
La pasta de dientes, carísima, cuando van a la frontera, al Chuy, dicen que cuesta varias veces menos que en Uruguay. Menos de la mitad. Y así con todo. Uruguay es un país caro, medido en dólares. Algunos hablan del atraso cambiario, otros de una serie de imperfecciones que tiene el mercado. Por lo cual yo no te puedo dar una muy buena respuesta de por qué somos tan caros. Algunos apuntan a que hay que desmonopolizar la energía eléctrica para que haya más competencia. Eso es complicado. La electricidad es un monopolio natural. Hay impuestos, UTE vierte bastante dinero a rentas generales típicamente. Eso es parte de lo que pagamos todos los uruguayos, que se reinvierte en políticas sociales o en educación o en lo que fuera. Pero no hay una explicación evidente por qué tenemos precios tan altos de energía, pero sí sabemos que son caros, comparados por lo menos con el vecindario en Latinoamérica, ¿no? Pero efectivamente, perdóname para redondear la idea, es tal cual vos lo decís, no es que nos encaminamos a una transición energética de energías renovables. Ya la hicimos. Ya la hicimos, claro. La hicimos en la década pasada. Es exitosa. Absolutamente exitosa. Nosotros que viajamos a congresos internacionales en temas de energías renovables, Uruguay realmente es un ejemplo mundial de transición energética. Somos el segundo país con más porcentaje de energía eólica en su matriz energética. Si vos miras la luz que estamos gastando ahora, es 100% renovable en este momento. Claro. Y así fue toda la semana. Y prácticamente algo así como el 99% de toda la electricidad de Uruguay en abril provino de fuentes renovables. O sea que desde ese punto de vista es muy exitoso. Sin dudas, lo que sí te puedo decir es que si no hubiéramos hecho esa transición energética, si seguiríamos quemando petróleo para producir electricidad, la tarifa sería bastante más cara ahora que antes. O sea que sería peor la situación. Dañando el medio ambiente. Mucho más contaminante, está Ni claro. hablar. Ni El que efecto hablar. ambiental a su vez es muy positivo. Y eso también nos abre la puerta hacia otras transiciones, ¿no? La posibilidad de generar hidrógeno verde desde Uruguay, que bueno, se están estudiando varios proyectos, pero bueno, en ese aspecto, o sea, en lo que tiene que ver con la logística y cómo se ha instalado, creo que es algo muy positivo. Lamentablemente no se ve reflejado en el bolsillo de todos los uruguayos, ¿no? Pero hablamos de consumo, porque efectivamente el invierno es la parte del año donde se consume más energía. Sí, ¿Es así? Es cuando se consume más, pero es interesante tu pregunta, porque vos tenés dos parámetros, digamos, que los que estamos en el tema miramos. Es el consumo de energía total, que son los kilowatt hora, y el pico máximo de demanda, que ese es muy puntual. Es en algún momento donde todo el mundo prende en invierno la calefacción, en verano el aire acondicionado. Bien. Y hasta hace unos 3 años, el pico máximo de demanda, ese instantáneo, digamos, puntual, se daba en invierno. Era siempre en junio, julio, agosto, a las 6, 7, 8 de la noche. Es verdad, el año pasado cambió, ¿no? Hace como 3 años que lo vemos sistemáticamente en enero, febrero, a las 3, 4 de la tarde, cuando el calor aprieta. Bien. Eso muestra, por un lado, que hubo un vuelco, o sea, la gente empezó a tener más aire acondicionado de lo que tenía antes. Lo que antes era un lujo reservado para muy pocos, pasó a ser algo masivo. De hecho, las estadísticas muestran que 49% de los hogares en Uruguay tienen al menos un equipo de aire acondicionado en su casa. Y bueno, entonces cuando el calor aprieta, la gente prende el aire acondicionado. Obviamente las empresas también, pero lo que ha tenido más impacto es la población en general. Y el pico máximo de demanda se está dando en verano, sobre un poquito en la tardecita, en los meses calurosos. Pero si mirás la cantidad total de energía, se gasta más en invierno. O sea, cuando se mira el parámetro de lo global, sigue siendo el invierno donde más se consume. Exactamente. Ernesto, sí, bueno, si tenemos que separar las diferentes formas de acondicionamiento de los hogares, estamos hablando de que el aire acondicionado es el más económico al día de hoy. Efectivamente, nosotros hacemos un informe siempre cuando comienza el invierno y lo pueden encontrar en nuestras redes, en @segingeniería, en ex Twitter. Ahí pueden ver los números. Yo voy a tirar muchos números que pueden marear a la gente, pero los pueden encontrar ahí. Y efectivamente lo que nos está dando en este momento, lo que resulta de menor costo comparativo, es el aire acondicionado como método de calefacción. Aire acondicionado utiliza electricidad y acá aprovecho a decir que la electricidad como fuente de energía se puede usar de una manera muy eficiente en un aire acondicionado. Ahora se están poniendo de moda las bombas de calor como sistema de calefacción central en edificios, que es el mismo principio de funcionamiento que un aire acondicionado.
De hecho, un aire acondicionado es una bomba de calor, pero sin entrar en tecnicismos, Sí. electricidad la puedes usar eficiente en un aire acondicionado o muy ineficiente en una estufa eléctrica común, como un caloventilador, un radiador de aceite, Sí, una claro. estufa a cuarzo. Un sistema consume la tercera parte que el otro por lo menos. Claro. O sea que por cada kilowatt que vos le pagás a UTE, el aire acondicionado te da por lo menos 3 kilowatts de calor y la estufita eléctrica común, esa barata que compramos en el centro, Sí. capaz que Sí, en sí, el 1.200 caloventilador, pesos. ¿se acuerdan El que- caloventilador es muy barato, pero lo barato Por sale favor, caro. sí, sí. La Sí. factura de UTE la vas a sentir porque consume por lo menos 3 veces más que el aire acondicionado para la misma cantidad de calor entregado. Bien. Sí, pero lo que estás mencionando es que el origen, digamos, de eso es la electricidad. Que uno dice, bueno, la electricidad, un aparato que lo enchufo, me va a ser más barato, porque si el aire acondicionado es más barato, y no es necesariamente así. Sino que más bien tiene que ver con los tipos de herramientas tecnológicas, digamos, que se usa para calefaccionar. La clave está en la eficiencia energética Sí. del equipo que transforma Exacto. la fuente de energía en el servicio que vos querés. Bien. Esto es típico en iluminación, vos podés tener una lámpara incandescente que son Claro. muy ineficientes, las tocas y te quemás, quiere decir que da más calor que luz, en cambio una lámpara LED tiene un consumo 10 veces menor. El salto en eficiencia de la iluminación LED fue dramático, es impresionante lo que se logró con eso, ¿no? Bien. Realmente baja el consumo 10-1 con respecto a las Drásticamente. incandescentes. Bien interesante. Tenés la misma cantidad de luz con la décima parte de energía. Y en calefacción es lo mismo. Electricidad de una forma es un tercio, digamos, que la otra. el Sin consumo. embargo, a la hora de elegir, aparece la leña como un elemento fundamental en la gran cantidad de las casas del Uruguay, pero particularmente en las zonas urbanizadas, ¿no? En la ciudad. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el dato específico respecto a la leña que lidera también a nivel de nuestro país? Mira, el dato que tenemos son las encuestas continuas de hogares que hace el INE, que las reproduce sistemáticamente, y ahí se le pregunta a la gente cuál es su principal sistema de calefacción en su casa. ¿Tá? Porque hay gente que tiene más de uno, por ahí Sí. tiene Claro. En mi cuarto una estufa y un cosa, aire. sí. un aire acondicionado en un lugar, una estufa a leña en el living o una Sí. estufita supergas para el escritorio, lo que fuera, ¿no? El dato que tenemos es así, 45% de los hogares dicen que su principal fuente de calefacción es la leña, seguido por la electricidad con 27% bien. y seguido por el supergas, las garrafas, Ujú. con el 24%. O sea Tienen- que la, Esto es la a leña nivel- lidera. A nivel Uruguay, Sí. esto es así, la leña se lleva casi la mitad de las preferencias. Si miramos urbano, digamos, rural, cambia bastante. Y ahí se vuelve a dar lo del caloventilador y el aire acondicionado con la estufa abierta y la de alto rendimiento, Claro. ¿no? Efectivamente. Cierro un poquito esta estadística y después pasamos a eso porque es súper importante esto que estás mencionando. Cuando miramos Montevideo interior, Sí. ahí la respuesta cambia mucho. 41% en Montevideo. Sí. 41% de los hogares eligen a la energía eléctrica como principal Mirá. fuente de calefacción. Le sigue el supergas con 34% y luego la leña con 18%. Ah, ¿Tá? O tremendo. sea, en Se queda el Montevideo último se lugar. usa mucho menos leña que las otras fuentes. Bueno, sí, también por los tipos de hogar, ¿no? Mucho apartamento. Claro, Lo hay que lógico. subir la leña, hay que tener la Sí, sí, estufa sí, leña. sí. Hay que Y tener cuando lugar te, vas para la a, leña. cuando te vas al interior, la leña es el 56% y supergas y electricidad están empatados en 22%. Bien. Ahora, volviendo a lo que vos decías, así como la electricidad la podés usar eficiente o ineficientemente, como decíamos, las estufas a leña le pasa algo muy parecido. Y de hecho, el último estudio de potencial de ahorro de energía global en Uruguay, que analizaba distintas posibilidades de ahorro de energía en todo Uruguay a nivel macro, mostraba que el principal, digamos, área donde el país puede ahorrar energía es transformando las estufas a leña ineficientes, o sea, las comunes y corrientes, Las de abiertas. hogar abierto, convertirlas a estufas a leña de alto rendimiento, que son aquellas que tienen un vidrio adelante, que tienen una doble cámara de combustión, que logran controlar la combustión de una forma bastante eficiente, de forma tal que lo que repercute a nivel, digamos, del bolsillo en el hogar es que si tenés una estufa a leña convencional, gasta por lo menos 3 veces más que una estufa de alto rendimiento. Así que Sí, invito gastás menos también leña y además calienta más el hogar. Mira, yo tenía estufa a leña convencional y la convertí a Alto alto rendimiento. rendimiento, así que puedo dar digamos, testimonio personal. Y es tal cual. Vos en una estufa a leña convencional, lo que pasa es que genera como una succión, como un vacío,
que arrastra mucho aire que se termina yendo por la chimenea en forma de aire caliente, un montón de energía. De hecho, algo así como el 70% de toda la energía que tiene la leña se va en humo caliente por la chimenea. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa succión que hace que entre aire frío por abajo de las puertas, por pequeños orificios que haya o malos cerramientos en las ventanas. Y uno siente, si está frente a una estufa a leña convencional, siente como que hay un viento frío, digamos, que viene y que se va por ahí, ¿no? Lo puede hasta percibir si presta atención. Y una estufa a leña cerrada, de estas muy eficientes, logran que esa cantidad de aire, digamos, que se consume es mucho menor, entra mucho menos aire frío a la casa y por eso es que gastan 3 veces menos leña, dando la misma cantidad de calor y la sensación, como decís vos, es muy linda, es un calor parejo, Sí, sí. está bueno. Ernesto, mi pregunta a continuación tiene que ver por qué el uruguayo o los uruguayos en general terminan en su gran mayoría prefiriendo la leña, teniendo en cuenta que la energía es la forma más barata de acondicionar la casa. ¿Tienen ustedes una hipótesis de por qué? ¿Qué pasa ahí? Mirá, cuando vos usas una estufa a leña de alto rendimiento, el costo de calefaccionar es muy parecido al del aire acondicionado. Así que ahí ¿Pero qué cantidad hay de estufas de alto rendimiento? ¿Hay más de las tradicionales que las de alto rendimiento o viceversa? No tengo ese dato, Claro. no hay un relevamiento hecho. Intuitivamente te digo que no, que las estufas a leña de alto rendimiento son pocas comparadas con las exacto. otras. ¿Por qué se termina entonces Pasa que eligiendo? son más costosas en un principio la instalación, Claro. digamos, ¿no? A la larga terminás ahorrando, me parece. ¿Es una cuestión cultural de que la gente está muy acercado a lo que es la tradición de prender la estufa, etcétera? Mira, los que tienen estufa a leña saben que es muy lindo, ¿no? muy Que es lindo. muy placentero, que da un Fueguito. calor y un paisaje adentro de tu Totalmente. casa que está buenísimo, ¿no? Entonces hay un aspecto que no es solo los pesos, ¿no? Hay gente que capaz que prefiere gastar un poco más en calefacción y disfrutar más que el calor que te da un aire acondicionado, que tiene algunas contras. Por ejemplo, tira un chorro de aire que te puede molestar. Sí, te puede dar sequedad. Te o puede sea, dar sequedad, en fin. Sí. En cambio, ese calor radiante es más lindo. Y más lindo aún es cuando tenés una losa radiante, por ejemplo, ¿no? Un piso caliente a través de un serpentín de agua caliente por abajo del piso. Entonces, yo me refería más que nada a los costos comparativos, pero bueno, la gente también incorpora el parámetro de confort y lo que Claro. le gusta más, ¿no? ¿Y la estufa a gas es costosa? Mira, tiro algunos precios relativos. El aire acondicionado, y voy a dar números rápidos de cuánto cuesta calentar comparativamente un ambiente de unos 15 metros cuadrados durante un mes con distintas fuentes y tecnologías. Entonces, aire acondicionado cuesta unos 600 pesos por mes. Una estufa a leña eficiente, unos 850 pesos por mes. Bien. Usar supergas cuesta unos 1.900 pesos por mes. Te vas casi al doble. Recuerden que en este gobierno se tomó la decisión de ir quitando paulatinamente el subsidio al supergas, que era bastante importante. Sí, van a ser una franja etaria, una franja que tiene que ver más con el MIDES y demás. Salvo algo así como 200.000 hogares que tienen posibilidad de acceder a un supergas subsidiado, que ahí cuesta la mitad, ¿no? Sí. Pero para la población en general estamos ahí. En gas natural estamos en unos 1.400 pesos por mes. En leña ineficiente en 2.100 pesos por mes. Y en una estufa eléctrica convencional, y si todavía no tenés la mejor tarifa, estás en unos 2.700 pesos por mes. Tremendo. O sea que entre una punta y otra casi que te vas a 4 veces más caro. Sin duda. O sea que... Me gustaría hablar también un poco del combustible, porque lo mencionabas. También lo cierto es que a partir de la ley de urgente consideración ahora se toma el precio de paridad de importación y a partir de allí, bueno, se decide por parte de este ente, del organismo, si se puede sostener un poco el precio o no, o si varía mes a mes. ¿Qué han detectado ustedes? ¿Ha habido una modificación a partir de esto? Mira, la modificación más evidente es que efectivamente el precio se revisa mensualmente y a fin de mes hay un informe de Ursea que dice este es el precio de paridad de importación, que quiere decir cuánto costaría ese combustible si en vez de refinarlo ANCAP lo trajéramos comprado, ya refinado del exterior al precio del mercado internacional. Y ahí, ojo, porque le agregamos el costo de importarlo, el costo de la logística, el costo de la distribución, el costo de la estación de servicio y todos los impuestos.
¿tá? O sea que hay una componente que es el producto en sí mismo, pero en Uruguay el combustible está, permítanme hablar mal y pronto, vacunado por impuestos, ¿no? Claro. El IMESI, por ejemplo, en la nafta está cerca de la mitad del precio. Claro. Entonces, bueno, si no hubiera IMESI, la nafta podría costar casi la mitad. Por otro lado, tenemos los costos de distribución y el costo particularmente de las estaciones de servicio, que es la última etapa de la distribución de combustibles, es comparativamente con otros países de la región muy alto, ¿sí? Si ustedes viajaron habrán visto que en otros países el precio de la nafta es distinto en cada estación de servicio. ¿Notaron eso? Hay carteles afuera que dice, bueno, en esta estación el litro vale $1.20 y capaz que te vas un kilómetro para allá y vale $1.05. Sí. Hay competencia. En Uruguay teóricamente hay competencia, pero nunca se llevó a la práctica y todos tienen el mismo precio. Y las estaciones de servicio tienen un margen que cuando uno lo mira comparativamente es alto, de acuerdo a algunos informes que hemos visto, ¿no? Entonces hay distintos factores que, digamos, coadyuvan a que los precios de los combustibles en Uruguay sean muy caros. Como y estamos liderando la región, ¿no? En precio. Sí, ahí miramos toda Latinoamérica. En nafta somos el más caro, el primero en el ranking. En gasoil somos el segundo más caro después de México, que casualmente tiene un gasoil un poco más caro que el nuestro. Algo que se habló en su momento era que esta medición, cuando recién se estaba implementando la ley de urgente consideración y este cambio en cómo se medía el combustible, se hablaba de que era más transparente y no era una decisión política, sino técnica. En los hechos, ¿qué te pareció desde el punto de vista técnico? ¿Te parece que todos los meses se toma una decisión técnica o sigue siendo una decisión política en base a los costos, beneficios de decir suben o bajan los combustibles? Bueno, yo he visto declaraciones de las autoridades diciendo este mes deberíamos subirlo, pero vamos a aguantarlo. Sí. O sea que se basan en informes técnicos, pero finalmente hay una decisión política atrás que toma, digamos, la definición final de si subir o no, o bajar el combustible, ¿no? Así que el gran cambio me parece que tiene que ver con la valoración mensual. Con la frecuencia. Claro. Antes esto se hacía, y de hecho he visto, digamos, en la discusión, digamos, política de cara a las próximas elecciones, que hay como algunos candidatos que están hablando de que quisieran volver al sistema anterior, donde los precios se estabilizaban, y eventualmente hasta crear un fondo de estabilización y decir, bueno, que los agentes económicos sepan que el precio de la nafta vale tanto, por lo menos durante X plazo, por ejemplo 6 meses, y hacer como un colchón, ¿no? Que absorba las subidas y las bajadas. La posición actual dominante, la que lleva adelante el gobierno, es no, reflejemos el costo internacional, más o menos algún pequeño ajuste que es de carácter político, pero en términos generales vemos que lo que busca el gobierno sí es sincerar el precio final al precio internacional más todos los costos que decíamos. ¿Pero hay mejor o peor o es exactamente igual? Eso ya es una opinión más política que yo me abstengo de decirla porque, digamos, vengo a hablar desde el punto de vista técnico. Y bueno, algunos pensarán que es mejor una, otros pensarán que mejor otra. Realmente no tengo una opinión formada tampoco de eso. Ernesto, para finalizar y también como para acercar a todos los televidentes la transformación energética, bueno, que hemos desarrollado con éxito y a la que vamos, ¿no? Las oportunidades que tenemos como país. Hoy por hoy el tema medioambiental es, bueno, primordial en cualquier parte del mundo. Es fundamental encontrar nuevas maneras de energía y de combustible que sean naturales, verdes, y se abren buenas posibilidades para Uruguay. ¿Cómo lo ves tú, que bueno, que trabajás en el área y que también has conocido otros mercados? ¿Qué expectativas hay para el país? Mira, te puedo hablar del presente, no solo del futuro. Si vos miras hoy el sitio web de ADME, que es el administrador del mercado eléctrico uruguayo, tiene unas grafiquitas muy simples de entender que te muestran de dónde proviene la energía que estamos consumiendo y hacia dónde va. Si entras ahora vas a ver que Uruguay estaba, por lo menos hace una hora cuando lo miré, estaba consumiendo unos 1.500 megavatios de energía y exportando a Argentina unos 500 megavatios. O sea, aproximadamente un tercio de todo lo que consumimos lo estamos exportando a Argentina. Y esto se viene repitiendo hace unos cuantos días o incluso semanas. Uruguay está haciendo un negocio de la energía verde que está produciendo, porque al mismo tiempo
mirás y toda la energía que tenemos viene o de los ríos, o del viento, o Claro, del sol, o de la de biomasa. los recursos naturales. Cero petróleo. Mm. Y así se viene repitiendo hace unos cuantos días. Entonces, estamos aprovechando y capitalizando esas inversiones que se hicieron la década pasada. UTE con eso hace un negocio, digamos, de exportación de energía a buenos precios, porque Argentina demanda energía que de otra manera le costaría mucho más cara. Y es un buen negocio que en el fondo UTE la terminaría capitalizando, transfiriendo parte de las ganancias al gobierno o eventualmente evitando que las tarifas suban más aún, ¿no? Claro. Dicho esto, esto es el presente. De cara al futuro, la gran oportunidad de la cual todos hablan es el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Es lo que se llama un vector energético. No es tanto, digamos, un producto que se consume directamente, sino que a través de derivados del hidrógeno verde se pueden hacer combustibles sintéticos para barcos, para aviación, Sí. o para otros usos que se pueden utilizar hasta en automoción, ¿no? Uruguay tiene un par de proyectos muy, muy grandes, de esto se ha hablado mucho, de varios miles de millones de dólares de inversión, que están, digamos, en el horizonte. Todavía los costos son altos, producir hidrógeno verde sigue siendo caro, por más que el viento y el sol es muy barato, es gratis, Sí, claro. y Uruguay tiene muy buen recurso. Sí, pero hay que hacer inversiones para justamente generarlo, ¿no? Hay Está que claro. poner miles de millones de dólares en molinos de viento, en paneles solares, en infraestructura eléctrica, en los sistemas para producir hidrógeno, que son electrolizadores, y eventualmente una planta química para traducir eso a moléculas verdes, le hace metanol verde o combustibles sintéticos que se puedan utilizar en barcos, aviones o para otros usos como combustibles. Digamos, la expectativa está, todavía los costos son altos. Además hay un mercado que lo está pidiendo, o sea, ya tendríamos comprador, que eso no es poca cosa. Bueno, estás dando en el clavo de por qué no ocurrió ya. Porque el comprador lo quiere, pero dice, pará, tampoco estoy dispuesto a pagar tanto más caro de lo que me cuesta el combustible tradicional. Hay una agenda ambiental que los está empezando a presionar para admitir algún precio extra del precio comparado con el petróleo. Exacto. O a través de sanciones o de impuestos. Así que bueno, hay que ver en qué momento eso va a converger y realmente llevar a que Uruguay logre estas mega inversiones que transformarían totalmente el panorama energético de Uruguay, multiplicando varias veces la cantidad de molinos instalados y de parques solares instalados en caso de que se concrete. ¿Eso puede generar en algún momento alguna lucha de interés con el agro, que es otro de los potenciales de nuestro país y que en general banca la economía de todos nosotros? Porque no sé si en España creo que había un debate sobre paneles solares ubicados en zonas agrestes y bueno, esa le genera sombra a la planta. En definitiva, esa discusión ya está presente en algunos países. Eventualmente puede pasar acá si se multiplica la cantidad de paneles solares, de molinos. Pensé que me ibas a preguntar el conflicto con el agua. No, que ese es todo un tema. Es todo un tema porque, digo, todo tiene un impacto ambiental, sin duda, más allá de que obviamente está el Ministerio de Ambiente y bueno, se está cuidando, pero el impacto está. Absolutamente. Pero te contesto primero tu pregunta y después alguna palabra sobre el agua. La respuesta es que considero que no hay un conflicto, porque en primer lugar, si vos ves los parques eólicos instalados en Uruguay, si agarrás la Ruta 5, por ejemplo, pasando Paso de los Toros, tenés un parque grande a la derecha, otro parque eólico grande a la izquierda, y así en muchos lugares del país, ¿no? Y vos vas a ver que está el molino y abajo hay vacas, o en algunos casos hay agricultura. Convive perfectamente con la actividad agropecuaria, los molinos de viento, ¿sí? La energía eólica, que es la principal que tenemos en Uruguay. Pensá que tenemos unos 1.500 megavatios eólicos y apenas unos 300 solares, o sea que muchísimo más eólico que solar. Pero incluso si fuera a crecer mucho los paneles solares, que eso sí, ocupan tierra y bueno, donde pones panel, abajo no puedes hacer crecer nada. Distinto es, pones un molino de viento y abajo hay vacas o hay actividad agropecuaria. Cuando vos mirás el área que precisás instalar, vos en 100 hectáreas ponés un parque fotovoltaico importante. O sea que
obviamente ocuparía algo de tierra, pero es una fracción mínima al lado de las miles y miles de hectáreas, cientos de miles de hectáreas que hay en Uruguay, ¿no? Así que no habría un conflicto por ese lado. El tema del agua es un tema, digamos, que ha generado bastante polémica. Grupos ambientalistas piensan que producir hidrógeno es, digamos, llevarse el agua de Uruguay, porque efectivamente hacer hidrógeno verde, recuerden el experimento que hacíamos en la escuela, la hidrólisis del agua o electrólisis, agarras agua, le pones 2 electrodos, haces circular corriente por ahí y se parte la molécula de agua, ¿se acuerdan? Es H2O, en hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Y este hidrógeno es el que nos interesa, ¿no? Entonces, transformamos agua en hidrógeno y bueno, el oxígeno se puede aprovechar también. Entonces, efectivamente, la materia prima es energía, pero también agua. Sí, y además después la exportamos, o sea, y después la sacamos del país. Entonces, las voces críticas lo que dicen, se están llevando nuestro agua. En mi opinión, y bueno, los expertos y los que hemos estado trabajando en esto, vemos que efectivamente, en caso de hacerse estas mega inversiones, sí se va a consumir mucha agua, pero cuando lo comparás con otras actividades que ya existen en Uruguay, por ejemplo, la industria frigorífica sin duda. o el arroz, son menos de 1% de lo que consumen en esas otras actividades. Sí, que deberían regularse mejor, ¿no? También te voy a decir, ya visibiliza una situación que está invisibilizada. Lo del frigorífico, ¿no? Ahí ese no es mi expertise, así que no me meto en eso, pero en general sí, concuerdo contigo que el cuidado del medio ambiente tiene que ser parejo, bien amplio y cuidar los recursos, ¿no? Así que el consumo de agua sería... El hidrógeno verde sería un 1% de otras industrias. De ese orden, no me acuerdo ahora el número, pero sería muy poquito porcentualmente hablando con el consumo de otras actividades. O sea que no es que se va a terminar el agua en Uruguay porque se hagan estas mega inversiones de hidrógeno verde, ni mucho menos. Pero bueno, también hay que controlarlo, regularlo, como todo. Absolutamente. Hay que cuidar nuestros recursos. Vos pensás que el anuncio de una planta de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde se anunció que iba a traer inversiones del orden de 4.000 millones de dólares. Bastante más que UPM, ¿no? Que UPM2. Entonces, ni que hablar que va a implicar una enorme infraestructura, una enorme planta industrial. Y sin duda el Ministerio de Ambiente ahí tendrá que controlar y exigir que se cumplan todos los estándares de calidad y de cuidado del medio ambiente para asegurar que una cosa no, digamos, complique el medio ambiente. Claro. Ernesto, muchas gracias por la charla. La verdad que muy instructiva. Un placer. Gracias. A las órdenes.